Bueno, creo que estamos listos para iniciar este webinar. Ya estamos con varios conectados. Ok, bueno, buenos días a todos y bienvenidos al webinar Cómo expandir su empresa de tecnología en Ecuador. Hoy queremos compartir con ustedes una visión práctica y directa sobre los aspectos legales, corporativos y tributarios más relevantes para invertir y operar en el país. Nos acompañan destacados especialistas. Alexandra Shuguli, abogada corporativa de Mon Group desde Ecuador. Omar Morales, abogado especialista en Tax International, quien nos acompaña desde México. Y quien les habla, Paola Almeida, gerente general de Mon Group Ecuador. Con esta experiencia regional e internacional, nuestro objetivo es brindarles herramientas concretas que les permitan planificar una expansión eficiente, segura y sostenible en Ecuador. Bueno, pues sin más, comenzamos. Ecuador es hoy un mercado atractivo para inversión y expansión tecnológica por cuatro razones claves. La economía dolarizada, que elimina el riesgo cambiario y facilita la planificación financiera. Segundo, la ubicación estratégica en Sudamérica, con acceso natural a los mercados andinos y del Pacífico. Tercero, ofrece estabilidad para los flujos de capital, permitiendo la libre repatriación de utilidades. Y cuarto, existe una creciente demanda de digitalización en los sectores públicos y privados, lo que abre oportunidades reales para empresas SaaS y fintech acá en Ecuador. El ecosistema tecnológico ecuatoriano en expansión surgen más startups y servicios digitales con dinamismo en fintech, agrotech, edtech y healthtech. La transformación digital empresarial, el comercio electrónico y la modernización pública impulsan esta demanda. ¿Por qué empresas de startups extranjeras están ingresando a Ecuador? Cada vez más empresas tecnológicas están ingresando a Ecuador por tres factores estratégicos: el mercado en crecimiento con demanda insatisfecha, costos de talento y operación competitivos, y el marco legal claro del 25% de impuesto corporativo y convenios de doble imposición que les hablaremos más adelante con Omar. Ecuador ofrece oportunidades claras para inversionistas en servicios digitales y software. Oportunidades en software empresarial, SaaS, ciberseguridad y analítica de datos. Ecuador se perfila como hub de nearshoring con talento calificado, zona horaria alineada con Estados Unidos y costos atractivos. Ahora, es importante analizar cuándo una empresa de tecnología decide expandirse a Ecuador. La decisión inicial es estratégica. Operar con contratos transfronterizos o transferir o constituir una entidad local, según el modelo de negocio y nivel de presencia. En fases iniciales se puede vender desde el exterior, pero este esquema tiene límites y riesgos de establecimiento permanente. Funciona para explorar, no para crecer. La constitución de una sociedad en Ecuador se vuelve necesaria cuando el negocio pasa de vender a operar. Por ejemplo, al contratar personal, facturar localmente o escalar operaciones. La entidad local pasa de ser un costo a una herramienta de crecimiento y cumplimiento. Les voy a dejar con Alexandra para que les hable sobre cómo crear sociedades acá en Ecuador y cuál es la más conveniente para una empresa de tecnología. Sigue, Alexita. Gracias, Pau. Buenos días con todos. Gracias por su presencia. Antes de iniciar con una actividad económica en Ecuador, es muy importante elegir correctamente el tipo de sociedad que se va a utilizar, sobre todo analizándolo de acuerdo al sector tecnológico. Esta decisión impacta directamente en la flexibilidad operativa, la inversión y el gobierno corporativo. Es por ello que hablaremos de las tres sociedades
más utilizadas en el sector tecnológico. La primera sociedad es la Sociedad por Acciones Simplificadas, conocida como SAS. Esta es la más flexible y moderna. Este tipo de sociedad no tiene un capital mínimo. Sin embargo, recomendamos que el capital sea de al menos $1,000, porque es el valor que exigen las entidades financieras para aperturar una cuenta. Puede constituirse con un solo socio o con más accionistas, no hay un límite. La responsabilidad de los accionistas se limita al monto del aporte del capital. Es una empresa muy flexible y su constitución es ágil y simplificada, ya que se constituye a través de un instrumento privado, lo cual disminuye el costo de su creación. La reputación ante inversionistas de este tipo de sociedades es mediana. Sin embargo, es adecuada para una inversión temprana por su facilidad en la forma de constitución. El costo de mantenimiento sí también es bajo, ya que su institución para registrar es el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, lo cual implica un pago de tarifa cero. Este tipo de sociedades es adecuado para empresas de startup, fintech, SaaS, de software, de apps, de emprendimientos tecnológicos en crecimiento en realidad. Otro tipo de compañías es la compañía limitada. Aquí sí tenemos un capital mínimo de $400 y se puede constituir con un socio y puede llegar hasta 15 socios. En el caso de que supere este número, deberá transformarse en otro tipo de compañía. Aquí también la responsabilidad de los socios se limita al monto de su aporte. Tiene una flexibilidad media, ya que debe tener un objeto específico y definido. Su constitución es más formal y rigurosa, sin embargo, puede constituirse por instrumento privado, disminuyendo sus costos, y así también por instrumento público. La reputación de este tipo de compañías es medio, es poco usada para un capital institucional. Su costo de mantenimiento es también medio por su formalidad. Sin embargo, este tipo de compañías se utilizan más para empresas tecnológicas pequeñas y medianas que brinden servicios de TI, desarrollo ya a medida, a una escala mediana. Ahora hablaremos de las sociedades anónimas. Su capital mínimo es de $800. Puede constituirse con un accionista o más, no hay un límite. Este tipo de sociedades tiene una flexibilidad mediana, también requiere de un objeto específico y definido. Su constitución es formal, pero un poquito menos rigurosa. Al igual que las otras compañías, puede ser constituida por un instrumento privado o público. La reputación entre inversionistas es mucho más alta y es más preferida por inversionistas y fondos interesados, ¿sí? Sus costos de mantenimiento son altos, pero moderados. Y este tipo de compañías es más adecuado para empresas de tecnologías medianas y grandes con una inversión considerable y también están para aquellas empresas que están en un proceso de expansión internacional. Es importante recalcar que es vital escoger la estructura para que no solo se considere su tamaño, sino su proceso de expansión. Dicho esto, vamos a hablar brevemente sobre cuál es la constitución. Lo más importante es que los accionistas, considerando que son extranjeros, otorguen un poder a quien los va a representar aquí en Ecuador para que realice este representante todo el proceso. Él deberá escoger el nombre, la denominación de la compañía, conocida aquí en Ecuador como la razón social, recolectar toda la información que requiere la compañía para su constitución. Esto es su dirección fiscal, judicial. También hablar de quién va a ser el presidente, el y en el caso que decidan incluir un directorio, también determinar quién va a ser el director general, establecer quiénes serán los accionistas
y redactar los estatutos de la compañía, que dará el marco legal para los representantes y así también para los accionistas. Es muy importante establecer el objeto social y actividades adicionales que realizará la empresa, ya que esto también marcará el tipo de permisos que debe obtener la compañía. Luego de recolectada toda esta información, se elabora el acto de constitución que debe ser presentado ante un notario público para elevarlo a escritura pública o en el caso de que se decida hacerlo por un instrumento privado, este paso será obviado. Luego de esto, si se realiza por instrumento notarial, el notario envía la escritura para que sea inscrito en el registro mercantil y posterior a ello, pues se obtiene la autorización de la autoridad fiscal. En esto ya tendremos a continuación un detalle realizado por Paola. Este es un breve resumen del proceso de constitución de la compañía. Ahora hablaremos de cuáles son las obligaciones societarias de las compañías a partir de su constitución. Es importante entender que las obligaciones societarias no se dan únicamente durante el proceso de constitución, sino que son obligaciones anuales que se deben cumplir hasta el 31 de abril de cada año. Las obligaciones son presentar el estado financiero anual, presentar la lista de accionistas de la compañía de forma anual y así también presentar el acta ordinaria de la Junta que conoce sobre los estados financieros, el informe del gerente, en el caso de tener el auditor. Y luego esta información debe ser registrada en el órgano de control, que es la Superintendencia de Compañías. Y finalmente, luego de presentada toda esta información, la superintendencia emite el valor de contribución, que es un pago anual. Estas son las obligaciones societarias principales que se deben cumplir anualmente y de esta forma no solo cumplimos con las obligaciones legales, sino que también evitamos sanciones y protegemos la inversión realizada a través de la constitución de esta compañía. Bueno, continuamos con los aspectos tributarios acá en Ecuador. En Ecuador, el Servicio de Rentas Internas tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por la ley. Pero para entender un poquito más sobre qué tasa impositiva me corresponde como sociedad, en Ecuador se los define por los tipos de empresas según su tamaño, que se clasifican dependiendo del número de trabajadores, ventas y activos. En etapas tempranas para las micro y pequeñas empresas, la tasa impositiva de impuesto a la renta es del 22%, un entorno fiscal competitivo para startups y emprendimientos digitales. Cuando la empresa escala a una mediana o gran empresa, la tarifa general pasa al 25%, junto con mayores exigencias de cumplimiento fiscal, laboral y contable, propias de operaciones más complejas. Así también es importante indicarles que la tarifa podría incrementarse hasta un 28% cuando la compañía incumpla el principio de transparencia fiscal exigido por el Servicio de Rentas Internas, en particular la obligación de identificar, revelar y reportar su beneficiario final ante la autoridad tributaria. Ok, voy a hablarles brevemente de los beneficios tributarios para las empresas tecnológicas acá en Ecuador. Ecuador ha definido a la tecnología, el software y los servicios digitales como sectores prioritarios, con una política activa para atraer inversión en la economía del conocimiento. Uno de los principales incentivos es la exoneración de impuesto a la renta para inversiones que pueden ir desde los 8 hasta 12 años, dependiendo del tipo de proyecto y su ubicación, mejorando significativamente el entorno de la inversión. Adicionalmente, mediante un contrato de inversión, las empresas tecnológicas pueden acceder a una tarifa reducida
de hasta el 15% y una estabilidad tributaria por hasta 15 años, lo que reduce el riesgo regulatorio para el inversionista extranjero. En materia de IVA, la exportación de servicios tecnológicos como el software, la SaaS o soporte remoto se factura con el IVA 0%, sin trasladar el impuesto al cliente extranjero. Y el IVA pagado localmente puede recuperarse o solicitarse en devolución, fortaleciendo así el flujo de caja de la compañía. Y finalmente, el sistema incentiva la innovación y el talento, permitiendo deducciones adicionales por investigación, desarrollo e innovación y gastos en personal especializado e incluso beneficios adicionales si el proyecto se ubica en una de las zonas especiales de desarrollo económico. Aquí el mensaje es claro. Ecuador combina incentivos fiscales, estabilidad y enfoque en tecnología, creando un entorno atractivo para invertir y escalar negocios digitales. Hablemos sobre el impuesto al valor agregado en Ecuador. En Ecuador, el IVA tiene una tarifa general del 15% que grava a la prestación de servicios y a la venta de bienes. Las empresas no asumen el impuesto como un costo, actúan como recaudadores y pueden recuperar el IVA pagado a través del crédito tributario. Para empresas de tecnología, el punto clave es dónde se realiza el servicio. Si el desarrollo de software, el SaaS, la consultoría o el soporte tecnológico se prestan y se aprovechan en Ecuador, el servicio está grabado con el 15%. ¿Ya? ¿Qué pasa con el 0% del IVA? La Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria reconoce la exportación de servicios, permitiendo aplicar el IVA 0% cuando el cliente no es residente y el servicio se utiliza fuera del país. Esto incluye servicios tecnológicos como el hosting, la computación en la nube y suministros de dominios web, siempre que se cumplan con las condiciones legales y técnicas establecidas. Adicionalmente, es importante indicar que cuando una empresa ecuatoriana recibe servicios tecnológicos del exterior, como licencias, cloud o software, se genera IVA por importación de servicios, que puede ser usado como crédito tributario y no representa un costo real. Ecuador es fiscalmente competitivo para empresas de tecnología. El IVA es neutral si el modelo de negocio está bien estructurado. El verdadero riesgo para el inversionista no es del impuesto, sino no planificar correctamente desde el inicio. ¿Ok? Y pues también hablarles del impuesto a la salida de divisas. Es importante que los inversionistas conozcan este impuesto acá en Ecuador. Existe este impuesto que grava la tarifa del 5% que se aplica a todas las transferencias de dinero al exterior, incluyendo pagos de servicios, licencias, financiamientos y dividendos. Para el inversionista extranjero, el punto clave es que el ISD no es recuperable y afecta directamente al flujo de caja. No existen exoneraciones automáticas por pertenecer al sector tecnológico, por lo que el ISD debe incorporarse desde el inicio al modelo financiero. Su impacto puede mitigarse mediante estructuración adecuada, contratos de inversión y políticas de reinversión, pero no debemos ignorarlo. El mensaje aquí es que el ISD no impide invertir en Ecuador, pero sí exige una planificación estratégica desde el día 1. Bueno, aquí les voy a pasarles con Omar Morales, quien nos hablará sobre los convenios de doble imposición. A ver, permítanme un segundito, voy a dejar de compartir. Listo, Omar. Gracias, Paola. Se ve, ¿cierto? Sí, Gracias. Buenos días. pero creo que Mi debes tema... ponerle en presentar, porque solo se ve la Ah, diapositiva y perdón, acá tienes el... razón, sí, Ajá, disculpa. Gracias. Ahora sí. ahí sí. Pequeño detalle técnico, muy amable. Bueno, mi tema de contratos transfronterizos y tributación internacional. Los modelos operativos, cuando uno quiere operar internacionalmente,
van desde trabajar desde mi país sin aparecer en el otro país físicamente hasta ir a instalarme con una empresa, que es lo que Alejandra le estuvo contando, digamos, la constitución de la filial local. Entonces, yo como proveedor de bienes o servicios puedo tener un cliente desde México en Ecuador, lo atiendo desde México, le envío si son bienes a través de transporte y si son servicios, bueno, actualmente todo se genera a través de la red y el tema es que esto puede tener consecuencias tributarias y esas consecuencias tributarias se ven modificadas por la existencia de un convenio de doble imposición que afortunadamente en el caso México-Ecuador existe, es funcional y presenta varias ventajas principalmente para la prestación de servicios. ¿Mm? Los tratados de libre comercio aplican a bienes, los convenios de doble imposición aplican principalmente a servicios. Alguna vez alguien me dijo, a propósito de haciendo un paralelo entre estos dos tipos de instrumentos, eh, que como en un tratado de libre comercio usted necesita un certificado de origen de los bienes para acreditar que provienen de un país que es parte del convenio y que por lo tanto se puede beneficiar del tratamiento favorable que provee el tratado de libre comercio, el certificado de origen en el caso de los convenios de doble imposición para acreditar que uno tiene derecho a usarlo, se utiliza el certificado de residencia que vamos a comentar más adelante. Entonces, hablando ahora solo de los modelos operativos, tenemos entonces desde México a Ecuador, por supuesto que puede ser viceversa, se están prestando servicios y en ese caso una buena práctica es tener un buen contrato. La gente a veces tengo una orden de compra. Bueno, las órdenes de compra también son contratos. Legalmente es un contrato, solo que son contratos más simples que quedan normalmente regulados por legislación de fondo que aplica por defecto si las partes no llegan a un acuerdo especial en algún punto. El contrato, la gracia que tiene es que es mucho más específico y detallado en cuanto a las regulaciones de la regulación comercial que se está estableciendo entre dos partes. Entonces, yo proveo directo servicios a un cliente ecuatoriano. Yo soy chileno, estoy en México, pero estamos hablando de la situación México-Ecuador. Eh, la otra alternativa es que yo me busco un distribuidor local. La empresa mexicana busca un distribuidor mexicano, perdón, ecuatoriano y le vende al distribuidor ecuatoriano y el distribuidor ecuatoriano se encarga de vender el mercado local. Otra posibilidad es buscar un comisionista, un agente independiente. Y es importante que sea independiente porque si no es independiente puede llegar a generar un establecimiento permanente, que es lo que vamos a hacer un poco más adelante. Y la última ya es aterrizar en el país en el que yo quiero atender un mercado y constituir una filial. Una empresa que va a ser independiente de mi matriz extranjera, va a llevar su contabilidad. Ahora, también existe la modalidad que se ocupa poco en la práctica de las agencias, que una empresa extranjera se registra como empresa extranjera en otro país y es la misma persona jurídica que está operando. Esa es la diferencia entre la filial y la agencia o sucursal también que se le llama. Ahora, estamos hablando de operar sin constituir una filial local primero. Estamos empezando a explorar el mercado, tenemos un par de clientes, los podemos atender desde fuera. Eh, el cliente está dispuesto a aceptar una factura extranjera, pues ese es el problema que pasa a veces. Uno se encuentra con un cliente muy interesado en tener una relación comercial con la empresa nuestra, pero dice, sí, pero yo necesito una factura local. Y eso se debe a que los países, la mayor parte de la economía funciona en forma local y cuando ven algo extranjero como que se asustan, creen que no va a funcionar, que ya no va a poder deducir la factura porque la factura no tiene el timbre de la autoridad tributaria local, etc. Entonces, eh, existe a nivel mundial, en el contexto de la Organización Mundial de Comercio, un tratado que se llama el Acuerdo General de Comercio de Servicios. Y en ese Acuerdo General de Comercio de Servicios se regula que normalmente se permite la prestación de servicios transfronterizos, no siempre, no todos. Por ejemplo, le dice, si usted quiere prestar servicios financieros, se tiene que constituir localmente, no puede prestarlo desde fuera, por ejemplo. Ahora,
las actividades que normalmente hoy día se prestan en forma transfronteriza, la venta de software, los servicios tecnológicos, consultoría técnica, que puede ser con o sin presencia física, licenciamiento de propiedad intelectual en sus diversas formas, patentes, marcas, derechos de autor, que aplica que los derechos de autor es la legislación que regula normalmente los software. Entonces, todo esto tiene el tratamiento de propiedad intelectual. Ahora, si vamos a tener un contrato con un cliente desde México y Ecuador, ese contrato tiene ciertas particularidades, porque primero, ¿cuál va a ser la legislación aplicable? ¿Va a ser la mexicana? ¿Va a ser la ecuatoriana? eh, una tercera jurisdicción y dónde se van a resolver los conflictos que se puedan presentar. Cliente mexicano, o sea, empresa mexicana va a confiar en las cortes, los tribunales ecuatorianos y viceversa, por supuesto, o buscamos una instancia de arbitraje, ya sea local, que normalmente se considera comercialmente viable a trabajar, el cliente mexicano atiende una empresa ecuatoriana, la empresa ecuatoriana le dice sí, pero yo arbitraje local. Ningún problema, hablemos con arbitraje local, va a ver qué jurisdicción. ¿Qué jurisdicción va a ser la que prime? Bueno, ¿quién tiene la regla de oro? El que tiene el oro hace la regla. Si el cliente es muy importante, le vamos a tener que decir que sí y aceptar el arbitraje local. Si el que tiene el mayor peso es el proveedor, no, yo a ti no confío en los tribunales de tu país, voy a ocupar los tribunales de Miami, por decir algo, o los tribunales de Londres también, que es una jurisdicción que funciona internacionalmente. Por supuesto, hay temas de lenguaje por medio. Podrían inclusive decir, por ejemplo, vamos a usar la Cámara de Comercio chilena, decirle algo, el arbitraje. O sea, eso está entregado normalmente a la voluntad de las partes, a la autonomía de la voluntad. Es importante definir el objeto contractual preciso, los términos de pago, si hay crédito o no hay crédito, hay que tener en cuenta ahí que esos pagos pueden quedar efectuados de retenciones en el país fuente. Si el proveedor está en México y el cliente está en Ecuador, la fuente es Ecuador y por lo tanto Ecuador podrá aplicar retenciones a esos pagos bajo ciertas circunstancias. Y la gracia que, como existe un convenio de doble imposición en este caso, revisando ese convenio nos podemos encontrar que las tasas de retención domésticas que tenga uno de estos dos países pueden verse reducidas por aplicación del convenio. Ahora, las mejores prácticas que hay que tener en cuenta en estos casos: planificación contractual cuidadosa, evitar presencia física. Esto es importante porque la presencia física puede llegar a generar un establecimiento permanente, y cuando hay establecimiento permanente, normalmente hay obligación de tributar localmente. Entonces, otra precaución es obtener los certificados de residencia fiscal. Como les decía al principio, si vamos a usar el convenio de doble imposición, el prestador tiene que acreditar que tiene derecho a usar ese convenio. ¿Y cómo acredita que tiene derecho a usar ese convenio? A través del certificado de residencia fiscal, que dice: esta empresa es ecuatoriana o esta empresa es mexicana, y por lo tanto usted tiene que aplicarle el convenio y dejarlo ya sea sin tributación o aplicar las tasas reducidas que contiene el convenio, según sea el tipo de pagos de que se trate o de las prestaciones de que estamos hablando. Ahora también existe un concepto a nivel internacional que se llama precios de transferencia, que eso aplica cuando son operaciones entre partes relacionadas. Los precios de transferencia, como principio, obligan a que, si usted está operando con una parte relacionada, por ejemplo, asumamos una situación: empresa mexicana constituye una filial ecuatoriana que va a atender el mercado ecuatoriano, pero las capacidades técnicas están en México. Entonces, el que va a prestar el servicio realmente es México, pero no se lo va a facturar al cliente final, sino que se lo va a prestar a la filial ecuatoriana. ¿Y a qué precio le va a cobrar? Entonces, ahí entran a aplicar los precios de transferencia, porque la idea detrás del concepto de precio de transferencia es que se haga a precio de mercado. O sea, yo le tengo que vender a mi filial, aunque somos partes relacionadas, y porque somos partes relacionadas, al mismo precio que le vendería a un tercero.
independiente. Ahora, hay que mantener la documentación por 7 años para cumplir con los plazos de prescripción y desde luego siempre es importante tener una asesoría especializada, idealmente en ambos lugares. Entonces uno dirá, mire, debería ser así, el otro le confirma, efectivamente es así, y así puede estar tranquilo que las contingencias tributarias que pueden generarse en esa operación están anticipadas y cubiertas. También es importante llevar a cabo un due diligence de la contraparte, verificar legal, que exista legalmente, que esté habilitada para operar ante las autoridades tributarias locales. Por supuesto, también se puede hacer un análisis financiero para el caso que usted quiera operar a crédito. Y tiene que tener en cuenta riesgos reputacionales. Existen a nivel internacional las listas de sanciones que se manejan por la oficina de un organismo estadounidense que se llama OFAC y la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que aplican sanciones a ciertos países. Entonces, pues, a veces en los tratados, en los contratos internacionales se contienen cláusulas que dicen que la parte no está sujeta a sanciones de ningún tipo y puede operar libremente, y que si es que llegaran a aplicarse de sanciones, el contrato se puede terminar. O bien que los servicios o los bienes que yo le voy a proveer desde un país a otro no se pueden destinar a países que estén dentro de este listado de sanciones. Ahora, el convenio de la imposición, a quienes se aplica, a los residentes de ambos países, y eso es lo que se tiene que acreditar mediante el certificado de residencia fiscal. ¿A qué tipo de impuestos se aplica? A los impuestos sobre la renta. Los convenios de doble imposición no aplican al IVA, nunca aplican al IVA, no hay convenios de doble imposición en materia de IVA a nivel internacional, y tampoco aplican a los derechos de aduana porque esos normalmente se rigen por los tratados de libre comercio. Ahora, ¿cuál es el beneficio principal que contienen estos convenios? Que bajo ciertas circunstancias no se pueden aplicar retenciones domésticas. ¿Y cuándo no se pueden aplicar retenciones domésticas? Cuando se prestan servicios de un país a otro sin que exista un establecimiento permanente. Ahora, si es que llegara a configurarse un establecimiento permanente, se va a gravar solo la renta que corresponde a ese establecimiento permanente. Ahora, por ejemplo, tasas reducidas que contienen estos convenios, artículo 10, dividendos, tasa máxima 5%. Intereses, si son bancos, tasa máxima 10%. Otro tipo de operaciones, que serían normalmente partes relacionadas, 15% tasa máxima de retención a los intereses, no al capital. Y regalías, que son los pagos o royalties por el uso de propiedad intelectual, el 10% tasa máxima. Versus las tasas domésticas que en estos casos entre Ecuador y México llegan a 25%. Y vamos a ser majaderos con el tema, tienen que tener el certificado de residencia fiscal para soporte. Porque si usted aquí hizo un pago al exterior, sí. ¿Aplicó la retención del 25? No. ¿Por qué? Porque es mexicano. Ya. ¿Y tiene el certificado de residencia fiscal? No. Si no tiene certificado de residencia fiscal, usted no puede asumir que aplique el convenio, por lo tanto está mal, tiene que haber pagado la retención y le giro la retención y le cobro la retención. Entonces, por eso es importante a la instancia de fiscalización contar con estos documentos. Ahora, hemos hablado de establecimiento permanente, ya lo hemos referido varias veces. ¿Y qué es un establecimiento permanente? Bueno, la definición digamos, general de establecimiento permanente es un lugar fijo de negocios a través del cual se lleva a cabo una actividad comercial, como una oficina, un taller, una fábrica. Un lugar físico, la empresa mexicana arrienda una oficina en Ecuador, esa oficina que usted acaba de arrendar es un establecimiento permanente y por lo tanto yo le voy a empezar a cobrar impuestos por las actividades que usted desarrolle en Ecuador porque se las atribuyo a ese establecimiento permanente. También puede ser por la existencia de un proyecto u obra de construcción que se extienda por más de 6 meses. Si yo voy, presto un servicio y estoy 3 meses, eso no debería dar lugar a un establecimiento permanente y por lo tanto, cuando yo le cobre a mi cliente el servicio que le presté, esa factura no debería quedar afecta a retenciones en el país fuente. Si el servicio se presta desde México, se van a Ecuador, están 3 meses,
se regresan, facturan, le pasan el certificado de residencia fiscal, esa factura debería quedar sin retención en la fuente, cero, retención cero. También, si existe un agente dependiente, yo contrato a alguien para que me busque clientes y después le vendo servicio. Ese señor que me anda buscando clientes puede ser considerado un establecimiento permanente y me va a obligar a tributar, por ejemplo, empresa mexicana en Ecuador y viceversa, por lo que yo venda a los clientes porque tengo a este señor que es dependiente. Entonces, una persona también puede ser un establecimiento permanente. Ahora, actividades que no constituyen establecimiento permanente, a pesar de que podría en principio haber un asomo de establecimiento permanente, instalaciones solo para fines de bodegaje o almacenamiento. Entonces, tengo un lugar fijo, pero lo que tengo ahí no lo estoy vendiendo, entonces no califica establecimiento permanente y no me pueden atribuir rentas a establecimiento permanente. Actividades preparatorias o auxiliares tampoco son establecimiento permanente. Y la ventaja de no existir establecimiento permanente, se paga impuestos solo en el país de residencia. Empresa mexicana no va a pagar impuestos en Ecuador, no va a estar afecta a retenciones en Ecuador y paga impuestos solo en México por las utilidades que genere su negocio. Am, Aplicación de las tasas del convenio, volvemos al tema del certificado de residencia fiscal, que tiene que estar, tiene que entregarse, tiene que estar como respaldo, y ahí se podrá aplicar, dejar sin impuesto si son servicios del artículo 7, que son las utilidades comerciales, o bien podrá quedar con una tasa reducida si son dividendos, si son intereses, o si son regalías que las mencionamos recién. Ahora, el concepto clave detrás de los convenios siempre es el beneficiario efectivo. Y ese beneficiario efectivo es el que tiene que calificar como residente. Cuando hay intermediarios, ahí pueden perder el convenio. Por ejemplo, eh, supongamos que hay una empresa venezolana que quiere prestarle servicios a Ecuador y no tienen convenio de doble imposición. Entonces dice, pero México tiene, entonces lo que voy a hacer yo es que voy a hacer una empresa en México y desde México le voy a prestar el servicio. Entonces usted está haciendo lo que se llama la compra de tratados, que se instala en un tercer país que tiene convenio solo para aprovechar el convenio. Esa práctica está prohibida a nivel internacional y tiene el riesgo de que le desconozcan los beneficios del convenio. Un concepto que queríamos incluir en esta presentación es lo que se llama subcapitalización. Cuando usted genera una empresa, una filial local, la puede financiar con deuda, con préstamos o con capital. Y el tratamiento de la deuda y del capital es legalmente distinto. Las tasas de retención a los intereses son diferentes a las tasas de retención a los dividendos. El interés es deducible, los dividendos no son deducibles. Entonces, es una práctica de yo pongo una parte pequeña de capital y la mayor parte de la operación la financio con deuda. Entonces, eso se llama subcapitalización. ¿Y qué pasa cuando hay subcapitalización? Me pueden desconocer los beneficios del convenio, de las tasas reducidas, y además existen ciertas limitaciones a los intereses que se pueden deducir. En el caso de Ecuador, llegan hasta el 20% de la evita fiscal, el exceso no es deducible y los créditos tienen que ser registrados en el Banco Central. En el caso de regalías y servicios técnicos entre partes relacionadas existe un límite que es 20%. Usted no puede pagar más del 20% de sus ingresos a una empresa relacionada por estos conceptos porque lo ven como una forma de sacar artificialmente utilidades con un tratamiento fiscal más beneficioso. En cuanto a la deducibilidad de pagos al exterior, esta norma ecuatoriana, los requisitos que establece la ley y su reglamento tienen que estar relacionados con la actividad gravada, tienen que ser necesarios para producir la renta, como se conoce en Chile este concepto, tiene que haber una retención en la fuente, si es que hay retención, tiene que realizarse para que se pueda deducir el pago. Y si por convenio no hay retención, se puede deducir siempre y cuando acredite que estaba habilitado para utilizar el convenio a través del certificado de residencia fiscal. Otro concepto que hay aquí en cuanto a la deducibilidad de pago al exterior, los gastos indirectos tienen un máximo del 5% de la base imponible y, por supuesto, como toda operación, tiene que estar
documenta adecuadamente para la eventualidad de una fiscalización. Eso le puedo yo contar entonces en cuanto a contratos transfronterizos y tributación internacional. Muchas gracias. Si hay alguna consulta. Muchas gracias, Omar. Sí, al final de la presentación vamos a responder las preguntas. Ya vi unas que estaban ahí en el chat. Voy a compartir la presentación para que continúe Alexandra, ¿ya? Gracias, Paola. Es importante hablar sobre la propiedad intelectual en Ecuador porque para las empresas tecnológicas, la propiedad intelectual no es simplemente un tema legal, es un activo estratégico. Es por ello que debemos considerar a la propiedad intelectual como un paso que, si bien no es obligatorio, es necesario para garantizar los derechos de la compañía y así también salvaguardar su integridad. El software se protege por sus derechos de autor, por tanto, el registro es indispensable. El registro del software no solo nos da derechos, sino que además le da la seguridad a la empresa de ser titular del código y, por tanto, mediante este registro, obliga al resto a contar con una sesión, con una autorización para su uso. En el modelo de la SaaS, la licencia debe estar claramente definida, más aún considerando que el registro de los derechos intelectuales tiene un alcance territorial. Si nuestra propiedad intelectual está inscrita en Ecuador, solo la puedo exigir ahí, no en un territorio distinto. Es importante también considerar que se debe registrar los derechos de propiedad intelectual en dominios, en branding alineados, como son el nombre comercial, la marca, el dominio, aplicaciones y el registro de estos activos nos permite tener una estructura de propiedad intelectual más fuerte, lo cual favorece a la inversión. En los contratos que firme la compañía se debe incluir obligatoriamente cláusulas que protejan esta propiedad intelectual partiendo desde su registro, ¿no? Así también relacionados a la confidencialidad y a una competencia leal, que proteja el know-how de la compañía. En Ecuador, el proceso de inscripción, si bien es relativamente fácil, es importante hacerlo de manera adecuada para proteger el activo más importante de la empresa, que es su marca, sus productos y demás. Bien, a continuación hablaremos sobre los aspectos legales relacionados a los temas laborales. Para un inversionista extranjero es importante conocer cuáles son sus obligaciones y cumplirlas. En Ecuador, los temas laborales están regulados por el Ministerio de Trabajo, quien no solo regula las obligaciones, sino que también vela por su cumplimiento. Es importante saber que en Ecuador existe un salario básico unificado. Esto significa que nadie puede ganar menos de este salario. El salario básico unificado actual en Ecuador es de $482, el mismo que fue actualizado en diciembre del 2025. La jornada laboral máxima permitida es de 8 horas diarias. También pueden existir jornadas especiales que dependerán de las actividades de cada empresa y que son reguladas por las comisiones sectoriales del Ministerio de Trabajo. También tenemos una jornada nocturna. Esta jornada se ejerce entre las 7 horas p.m.
hasta las 6 horas AM del día siguiente. Cuando se ejercen actividades laborales en esta jornada nocturna, la remuneración aumenta en un 25%. ¿Cuáles son los beneficios que todo trabajador tiene? El 13º sueldo. El 13º sueldo está compuesto por todo lo que recibió el trabajador dividido para los meses efectivamente trabajados. Este 13º sueldo también es conocido como un bono navideño porque se recibe hasta el 24 de diciembre. Tenemos también la 14ª remuneración, que es el equivalente a un salario mínimo cuando el trabajador ha trabajado durante todo el año. Caso contrario, es subproporcional. El fondo de reserva equivale al 8.33% de la remuneración y este fondo de reserva lo reciben aquellos trabajadores que han trabajado para la compañía durante un año. Es decir, que a partir del segundo año lo reciben. Todo trabajador tiene derecho a 15 días de vacaciones. En estos 15 días se incluyen 2 fines de semana. Y cuando han cumplido 5 años de trabajo con el mismo empleador, tienen derecho a un día adicional por cada año, adicional a los 15 días, ¿no? Por cada año adicional a los 5 años que corresponden. También en Ecuador, los trabajadores tienen derecho a las utilidades, es decir, a las ganancias que haya generado la empresa. De estas utilidades, todo trabajador tiene derecho al 10% y el 5% está destinado a las cargas familiares que haya registrado el trabajador. Se entienden por cargas a los hijos menores de edad, a su esposa o cónyuge y es importante cumplir con estas obligaciones, no solo para evitar sanciones, sino también para que los trabajadores sientan que están siendo remunerados de forma correcta y puedan continuar con sus labores. Ahora vamos a hablar sobre los aspectos laborales y sociales. En Ecuador, todos los trabajadores deben ser afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es la entidad que brinda una serie de beneficios al trabajador en aspectos como salud, pensiones y riesgos de trabajo. El aporte que realiza el empleador al trabajador es del 12.15% de la remuneración que el trabajador percibe. Y el trabajador debe aportar en un 9.45%. Estos dos aportes, el empleador y el del trabajador, es cancelado durante los 15 primeros días del mes siguiente. En el caso del aporte del empleador, pues esto es retenido de su remuneración y pagado de forma dentro de estos 15 días. Adicionalmente, el empleador realiza dos contribuciones, una al Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos y otro al Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, que corresponde al 0.5% de la remuneración. Estas contribuciones se las realizan al IES y luego ésta lo distribuye. El empleador está obligado bajo su responsabilidad a afiliar al trabajador. Este aviso de entrada debe realizarse dentro de los 15 primeros días de que haya iniciado la relación laboral. Si es que no lo hace, se expone a una sanción y durante el tiempo de trabajo puede haber alguna modificación, sea en un aumento de sueldo, en un cambio de actividad, y estas novedades deben ser reportadas en el plazo máximo de 3 días. Adicional a ello, el empleador puede registrar y debe registrar a un nuevo empleador a través de la página del IES. A través de esta página es que el empleador debe cumplir con todas sus obligaciones.
Ahora vamos a hablar de los tipos de contratos laborales más utilizados para el sector estratégico. El contrato más común es el contrato indefinido. En este tipo de contratos no se establece un tiempo de trabajo. Sin embargo, sí puede establecerse un periodo de prueba de hasta 90 días. En este tiempo, el empleador puede terminar la relación laboral sin que exista algún tipo de indemnización. Este tipo de contrato es el más utilizado para desarrolladores senior, líderes de productos y personal estratégico. ¿Cuál es la ventaja de este contrato? Es que da al empleador y al trabajador mayor seguridad y evita la rotación continua del recurso humano. También podemos firmar contratos a plazo fijo. ¿Esto qué implica? Que el contrato con el trabajador es determinado. Cumplido este periodo, tampoco existen penalizaciones para el empleador. Y esto en el tema de la tecnología se utiliza principalmente para proyectos temporales o cuando se necesita la prestación de trabajadores por un tiempo limitado. La ventaja de este tipo de contratos es que si bien es flexible por el tiempo que podemos contratar, también está controlado y solo aplica por causas específicas, como pueden ser proyectos, temporadas en las que se requieren mayor recurso humano o inclusive para solventar algún requerimiento específico. Esto debe constar en el contrato. Adicional a ello, en Ecuador en los últimos años ha aumentado contratos de teletrabajo o de trabajo remoto. Este tipo de contratos pueden ser firmados sea por un tiempo indefinido o por plazo fijo. Y al ser teletrabajo, pues se ejecuta fuera de las oficinas de la compañía. Es muy utilizado para las SaaS, el desarrollo de software o incluso para soporte técnico. En este tipo de contratos es importante definir el horario de trabajo, entregarle al trabajador todas las herramientas que requiere para cumplir con sus funciones y así también brindarle los recursos necesarios como son el pago del internet, de luz y también tener el control adecuado del cumplimiento de sus obligaciones. Otro tipo de contratos que son muy utilizados y que son atractivos para el sector de tecnología son los contratos de prácticas o pasantías. Este tipo de contratos implica que el trabajador sean estudiantes de universidades, institutos tecnológicos y que estén relacionados sus estudios a las actividades del empleador. Se debe verificar también que en su contrato no tenga una duración de más de 6 meses. Puede ser renovado por un periodo similar, es decir, que su contrato no debe exceder de un año. Y su jornada es de 6 horas diarias, por tanto, a la semana solo pueden cumplir con 30 horas, respetando siempre su horario de estudios. Dentro de esta figura no pueden haber horas extras y su remuneración no puede ser inferior al 33% de un salario básico. Su remuneración se paga de forma mensual, también debe ser afiliado obligatoriamente al IES y a diferencia de en el otro tipo de contratos, aquí el aporte al IES es cubierto 100% por el empleador. A continuación, vamos a hablar sobre otras obligaciones laborales relacionadas a los riesgos y a la gestión de seguridad. En este tipo de actividades, el riesgo es bajo. Sin embargo, es importante velar siempre por el bienestar de los trabajadores y en cuanto a la salud y seguridad laboral, uno de los aspectos que se debe considerar es la ergonomía y el equipamiento. Para prevenir cualquier tipo de enfermedad profesional,
y asegurar la salud y bienestar de los trabajadores, el empleador está obligado a proveer a sus trabajadores de sillas ajustables, monitores a nivel de los ojos, teclados y mouse ergonómicos. En el caso de que el trabajador se encuentre en teletrabajo, pues deberá proveerle de todo este equipo. En cuanto al teletrabajo seguro, se debe definir cuál va a ser su espacio de trabajo. Y en este espacio, pues deberá contar con todos los equipos. Adicional a ello, el empleador debe capacitarlo para realizar pausas activas e inclusive en algunos casos se utiliza software de monitoreo para seguridad del trabajador y verificar que en efecto cumpla con estas pausas activas. Es importante gestionar adecuadamente el estrés y la salud mental de los trabajadores, por lo cual se debe implementar programas de bienestar, pausas regulares, apoyo psicológico, de ser posible y necesario. Para la prevención de accidentes menores, el empleador debe verificar y asegurar que exista un cableado adecuado, un mobiliario adecuado también, y así también implementar políticas de seguridad eléctrica para prevenir accidentes mayores. Actualmente en Ecuador se debe cumplir con manuales de seguridad que no solo deben ser registrados en el SUD, sino que deben ser utilizados para capacitar a todos los empleados. ¿Cuáles son las obligaciones mínimas de seguridad y salud ocupacional? Estas obligaciones dependerán del número de trabajadores que tenga la compañía, pero las principales son el Reglamento Interno de Seguridad y Salud, la identificación y evaluación de riesgos laborales, un plan anual de prevención, capacitación básica en seguridad y salud, un registro de accidentes y enfermedades laborales, pues si no hay ningún accidente o ninguna enfermedad, el registro es cero. Y contar con exámenes médicos ocupacionales, no solo de ingreso, sino periódicos, porque a través de estos exámenes podemos justificar ante la autoridad que cualquier enfermedad no es profesional, ya que contamos con el respaldo. En cuanto al teletrabajo o trabajo remoto, es muy importante saber y cumplir con el registro del teletrabajo en la página del Ministerio del Trabajo y el empleador debe siempre cumplir con condiciones mínimas de seguridad, riesgos económicos, jornadas laborales y cumplir con la desconexión digital. Esto implica que si el trabajador tiene un horario, yo no puedo comunicarme con él o exigirle el cumplimiento de determinada función fuera de este horario, salvo sea un caso extremo. Por ejemplo, mis sensores de humo han detectado que existe algún evento y se han activado. Y mi trabajador salió hace unos minutos y es la persona más cercana a la oficina. En ese caso, pues se emite esta desconexión digital. Bien, vamos a hablar sobre la movilidad ejecutiva y migración empresarial. Sobre este aspecto, es importante conocer cuándo se requiere una visa o cuando un extranjero que va a realizar determinada actividad debe cumplir con esto. Bien, en procesos de expansión internacional, la movilidad ejecutiva es un aspecto vital y un extranjero necesita visa cuando va a residir en Ecuador, sea de forma temporal o permanente, o va a ejercer funciones directivas, administrativas o de representación. También cuando va a realizar una inversión o administrar empresas locales. Para ello, debemos conocer cuáles son los tipos de visas que se otorgan en Ecuador. En Ecuador, una visa de residencia temporal son las visas por inversión. Y la inversión mínima que debe realizar la persona que busca este tipo de visa es de 100 salarios básicos. Actualmente equivale a $48,200.
Esta visa tiene un tiempo de vigencia de 2 años y puede ser renovable por el mismo tiempo. Esta visa le permite residir y trabajar en Ecuador a la persona que lo obtiene y también a sus dependientes. Además, esta visa temporal, una vez cumplidos los 2 años de residencia, pues le permite acceder a una visa de residencia permanente. La visa residente por inversión aplica cuando se ha cumplido, pues este año, el tiempo de vigencia de la visa temporal. No exige una permanencia continua estricta. Es decir, que yo puedo estar en Ecuador 6 meses, salir por 15 días, volver. ¿Sí? Con esta visa tenemos mayor estabilidad migratoria. Ahora, las personas que vienen a Ecuador con fines de representación o ejecutivos pueden acceder a una visa de residencia temporal por trabajo. A este tipo de visa acceden los representantes legales, gerentes generales de áreas, ejecutivos contratados por empresas ecuatorianas y tiene una vigencia de 2 años. ¿Cuáles son los requisitos? El contrato de trabajo que debe ser suscrito por ambas partes y adicional debe estar inscrito en el Ministerio del Trabajo. Y también el contrato de trabajo genera las obligaciones que habíamos visto con anticipación, que es la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Otra visa muy utilizada es la del Mercosur, que les permite a aquellas personas nacionales a los países miembros asociados o asociados al Mercosur. Es mucho más ágil obtenerla y no requiere una inversión mínima para acceder a ella. Bien, a continuación vamos a hablar sobre cómo expandir su empresa en Ecuador y cuáles son los permisos. Primero, necesitamos una cédula de identidad ecuatoriana que se otorga luego de obtener la visa. Establecer un domicilio fiscal y es importante saber que una vez que se obtiene la visa, también esto genera obligaciones, como son la declaración de impuestos, para lo cual, previo a generar todo este proceso, es importante realizar un análisis y de esta forma evitar la doble tributación. Listo, gracias Alexita. Bueno, en honor al tiempo vamos a ir rapidito a hablarles de este tema que es importante que lo sepan, la bancarización en Ecuador para empresas de tecnología. En Ecuador existe una regla clara que todo pago mayor a $500 debe realizarse a través del sistema financiero para que el gasto sea reconocido fiscalmente. Si el pago no se bancariza, el impacto es doble. El gasto no es deducible para el impuesto a la renta y se pierde el crédito tributario de ese IVA. ¿Sí? El efectivo no está prohibido en Ecuador, pero si no se bancariza correctamente, se pierden beneficios tributarios clave y se generan contingencias que pueden ser evitables. Eso nada más para concluir y bueno, vamos a dar paso a las preguntas que nos habían hecho. Déjenme leerles. A ver. No sé si vamos desde el principio, Omar, ahí para que nos des una manito también. Y veo que ya les has ido contestando Sí, aquí un poco a, hay, a los hay varias presentes. respondidas ya porque como me vayan apareciendo, las fuimos contestando en directo. Hay una de Florencia Pérez que me parece que tienen que contestar ustedes. Es interesante el análisis que hace Florencia. ¿Cuál es esa? Lo que Florencia. pasa es que está el chat y están las preguntas y respuestas. Entonces son Ujú. dos vías por las que pueden llegar. Claro, Está el chat, buenos las días a preguntas y todos, respuestas muchas no están gracias en por el chat. compartir. La pregunta que dice, tengo entendido que hay convenio vigente con No, Chile. no, no. ¿Esa? En ese análisis del punto quiebre, abrir una filial en Ecuador solo conviene bajo estas tres condiciones. Escalabilidad. Si proyecta facturar más de 300.000, $500.000 anuales, por debajo de eso el costo administrativo y el 15% de utilidades se comen el beneficio de estar ahí. Cercanía técnica. Si Atentus es la empresa, me imagino que en este caso, necesita ingenieros en el terreno para instalar sondas o dar soporte crítico 24/7 en los data centers de los clientes, por ejemplo, bancos de Guayaquil o Quito.
banca y gobierno. Si tus clientes subjetivos te dicen, no puedo contratarte si no me dan la factura ecuatoriana con RUC local, es lo que decía yo de los problemas de los contratos internacionales. Entonces, resumen del impacto del 15% de utilidades es en la práctica un impuesto adicional a la renta disfrazado de beneficio social. Al no tener tope en Ecuador, si la filial es extremadamente eficiente, pocos empleados, pero mucha facturación, cada empleado podría terminar recibiendo bonos de utilidades de $20.000 o más, lo cual es excelente para el clima laboral, pero resta liquidez inmediata a la matriz en Chile. Entonces, Florencia apunta a, como está este tema de la participación de los trabajadores en las utilidades, eh, No, te puede no salir impacta. poco eficiente instalarte en Ecuador si tienes Ujú. trabajadores. Bueno, el 15% de la participación a trabajadores se graba antes del impuesto a la renta, ¿no? Y Claro, pero lo luego tienes se que pagar calcula igual. la tasa del 22 o el 25. Sí, pero el tema es que lo que dice Florencia es, si tú tienes pocos trabajadores y tienes una muy buena operación y te va muy bien, al final terminas participando los trabajadores con el 15% de tu utilidad alto, después de impuestos de igual, porque la tienes que pagar. Entonces te sale muy caro instalarte en Ecuador producto de este 15%. Si tienes trabajadores, Bueno, si no tienes trabajadores, entiendo, sí, pero de la experiencia lo ideal es obviamente hacer una buena planificación estratégica financiera para que tú puedas llevar estos dividendos a la empresa extranjera, ¿no? Antes de participación a los trabajadores. Contratos entre las intercompanies, ese tipo de cosas. Déjame ver qué más estaban preguntando. Está larguísimo ese. Tengo otra que dice saludos desde Perú, que le habías contestado y no sé si salen ahí más preguntas. ¿Tú tienes algo más ahí? Porque me aparecen de diferente forma. Omar, no sé si tienes otra por ahí. perdón, te escuché. No me aparecen bien las preguntas, es Ah, como que no las las ves. Es tengo que tienes, por... mira, Ajá. al lado de compartir, a la derecha dice preguntas y respuestas. Sí, sí. Ahí tienes que hacer clic. Ya, pero ahí están las respuestas que ya les has contestado tú, Sí, pero ¿no? ahí está. No, pero este puede ser pendiente, respondida y descartado. Entonces, si haces clic en pendiente, te aparecen las preguntas de Florencia. Pero bueno, la pregunta de Florencia aparece ahí y las estamos contestando ahorita, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos conversando, pero no se ha Ajá, respondido por escala escrito. mínima de producto 300 por debajo de esto, el costo administrativo es del 15% de vida, así como beneficio estar ahí. Ajá, es lo que estamos ya conversando ahorita. La cercanía técnica, sí, Atentus necesita ingenieros en el terreno para instalar sondas o dar soporte crítico 24/7 en los data centers de los clientes, bancos. Si tus clientes objetivo te dicen, no puedo contratarte si no me das una factura ecuatoriana, local o RUC. Pero no entiendo la pregunta. A ver, la primera pregunta dice cercanía técnica. Están hablando de la empresa Tentus, ¿no es cierto? Si necesita ingenieros en el terreno para instalar sondas o dar soporte técnico 24/7. Sí, sí se lo puede hacer, pero hay que legalizar ante el Ministerio de Trabajo estas jornadas que son diferentes a las normales. No, pero es que no, te estás yendo por otro lado, me parece a mí. Florencia, si pudieras comentar tú a medida que vas escuchando lo que conversamos, por favor. Sí, Eso no es relevante, lo relevante es que como tienes que pagar el 15% de participación en los trabajadores en Ecuador Me por parece que legislación son laboral, varias preguntas.
No, porque, es que es un caso, un caso que te está poniendo, no es que sean varias preguntas. El punto de ella es, como en Ecuador existe la participación en las utilidades, si yo tengo que tener trabajadores locales porque mi cliente me obliga y me va muy bien y gano mucho dinero, al final le termino pagando un montón de dinero a los trabajadores por la participación del 15%. Entonces, a mí me parece que el análisis que hace Florencia está correcto. Si vas a tener una operación muy rentable, pocos trabajadores, se te va a ir una buena parte de tu utilidad en pagar este beneficio a los trabajadores. Eso es efectivo. Entonces, no te convendría instalarte en Ecuador. Esa sería mi conclusión, digamos, desde afuera. no, no, porque para eso es una correcta planificación estratégica, lo que Claro. te estábamos hablando hace un momento. Nosotros tenemos clientes que de hecho, con contratos que están redactados de tal forma que ellos puedan facturar acá a Ecuador a su intercompany, puedan llevarse los capitales. Mira, Entonces, no es del todo cierto. Florencia dice, la pregunta, dice, hay tres afirmaciones y lo que ella quiere saber si está en lo correcto o no. Entonces hay que ir un punto por punto, correcto e incorrecto. Cercanía técnica, si haces tú necesitas ingeniería en terreno para instalar sonda, data center, bueno, tendrá que contratarlo. Pescabilidad, si proyecta facturar más de 300.000, por debajo de ese coste, el 15% de la utilidad se come en el beneficio de estar ahí. Esa sería una primera afirmación y si hay que decirle correcto o incorrecto, falso o verdadero. Yo diría que esa afirmación no se puede decir que ni que sea falsa ni verdadera, porque 300.000, 500.000 está bien, pero no sabemos cuántos trabajadores tiene. Entonces, depende cuántos trabajadores tenga. Entonces, no es ni verdadero ni falso. Cercanía Sí, técnica, Omar. si tú necesitas ingeniero en el terreno para instalar sondas o soporte crítico en los data centers, bueno, puede necesitar, pero los puede subcontratar y no tenerlos como trabajadores internos. Sí, sin Y los, embargo, Omar menciona que su data center trabajará para bancos. En cuanto al sistema financiero ecuatoriano, para que un proveedor brinde servicios a entidades bancarias, requiere ser inscrito en la Superintendencia de Bancos. Para ¿ya? ello debe cumplir con una serie de requisitos, entre los principales, estar constituido en Ecuador y por esa razón, si su principal cliente va a ser el sistema bancario, debe constituirse en Ecuador. Ya. Deberá contar con personal ecuatoriano bajo relación de dependencia o a través de contratos que le permitan tener este servicio y cumplirlo. Ahí ¿Sí? está, pues Por entonces esa ello es la es muy respuesta. importante revisar la actividad que busca prestar y realizar un correcto manejo de su servicio. Bueno, pero ahora, a mi pregunta para poder cerrar el círculo. En Ecuador la subcontratación está permitida. Correcto, Ya, entonces yo pero debe constituyo ser una bien filial. instrumentada. No, Bien, no es subcontratación, sino contratación de servicios externos. Ajá, sí, la subcontratación no existe en Ecuador, de personal, ¿no? Ujú. sí, claro. O sea, no, mira, hago una empresa, una Atentus Ecuador, y le voy a prestar servicio a la banca, me registro, cumplo todos los requisitos y ahora tengo que prestar servicio de mantenimiento al cliente y para eso necesito personal. Entonces lo puedo contratar directo, que me genere el tema de pago del 15% de las participaciones a mis trabajadores, o bien puedo subcontratarlo y la otra empresa es la que presta el servicio, me presta mi servicio, yo le pago y ella verá cómo le va con sus trabajadores. Entonces así mitiga ese riesgo. Bueno, lo más importante es revisar el caso en específico, saber qué actividad desarrolla y a quién presta el servicio. No, no me atrevería a dar una respuesta tan general cuando lo importante es no solo cumplir con la actividad económica, sino también con la normativa y cumplirla de forma adecuada para evitar exposiciones
y por tanto sanciones monetarias, que pueden ser muy altas si es que no está bien instrumentado todo el servicio. Ya. Tengo otra pregunta de Jorge Villalta. Si me piden una factura de Ecuador, ¿cuál sería la mejor alternativa para nosotros? ¿Ustedes están en dónde, Eh, George? ¿Dónde están? Porque si es en Ecuador una importación de servicios, la factura llega acá a Ecuador, la factura que venga de cualquier país, nosotros localmente, para que ese gasto sea nacionalizado, debemos emitir una liquidación de compras y autoliquidarnos del IVA y emitir retenciones en fuente. Ese sería el proceso si viene una factura de fuera. Tengo otra pregunta aquí. Dice, si trabajo en horario rotativo, porque el negocio trabaja en jornadas extensas, el contrato dice que debo trabajar 8 horas al día, pero no las especificaciones. ¿El recargo nocturno aplica? Sí, aplica. Alexita, ¿les puedes explicar? Sí. El recargo aplica, sin embargo, en estas actividades que requieren un horario extensivo, se puede solicitar al Ministerio del Trabajo la aprobación de una jornada especial. Esto va a depender mucho de la actividad que realice y de su necesidad de tener un horario extenso. Es un proceso especial y debe justificarse en legal y debida forma la necesidad de tener este horario extenso. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, las otras ya Omar les había contestado. Me dicen, pero si es un casino. En Ecuador los casinos están prohibidos. No, no van a permitir ese horario extensivo. Bueno, pueden, Ahí apareció una pregunta que ya había respondido, pero parece que no dio la respuesta. Servicios prestados desde Chile a Ecuador sin establecimiento permanente no tienen retención. La pregunta es, tengo entendido que hay un convenio vigente con Chile, al igual que el de México que han mencionado. ¿Esto es así? Sí. En este caso saben que la tasa de retención de servicios tecnológicos importados de Chile, si no hay establecimiento permanente, no hay retención. ¿Cómo afecta el impuesto a la salida de divisas, el envío de utilidades a casa matriz? Eso lo tienes que responder tú, Paola, Alejandra. Déjame ver. Bueno, primero sí es importante saber cuál es el tipo de servicio que están brindando a Ecuador, ¿no es cierto? Porque hablamos en manera general de servicios tecnológicos, ¿ya? Pero ya dentro de la normativa, cuando leemos el convenio de doble imposición, nos podemos dar cuenta de que la administración tributaria aquí en Ecuador sí se vale de varios medios para verificar qué tipo exactamente de servicio tecnológico estamos recibiendo y podernos castigar con el valor de retención más alto, ¿ya? Ese sería un tema así como que muy importante de destacar porque hay que revisar por cada caso particular. Ujú. Sí, pero de acuerdo al convenio, Ecuador-Chile
no hay un tratamiento especial para ciertos servicios. O sea, bueno, las licencias también son servicios, pero tienen una regla especial. Pero si es un servicio, cualquier servicio, va al artículo 7 y por lo tanto, si no hay establecimiento permanente, no hay impuesto, y si hay establecimiento permanente, hay impuesto. Porque hay convenios hay otros convenios, por ejemplo, entre Chile y Colombia, Chile y Brasil, Chile y Argentina, Chile y Uruguay, que te dice si son servicios técnicos van al artículo 12 y aplican la tasa de la regalía. Y esa regla no está en el convenio Chile-Ecuador. Ah, Entonces, sí, todos los servicios van por regla general al artículo 7, entonces aplica la regla, hay establecimiento permanente, hay tributación. No hay establecimiento permanente, no hay tributación. Y ahí está la regla de la prestación de los sí. 183 días, si el personal está presente en el país, si no está presente. Si pasan de 183, hay establecimiento permanente. Si no pasan de 183 días en 12 meses, no hay establecimiento permanente. No hay tributación. Ah, y Ya. Paola, Pero tu aquí pregunta, Omar, lo que también está preguntando es cómo afecta el impuesto a la salida de eso te iba a decir, divisas, el eso no se envío de respondió. utilidades a casa matriz. Sí, O sea, bueno, primero, para acotar ahí un poco lo que nos decía Omar, de nuestra experiencia, la tasa está entre el 10% de los servicios tecnológicos aplicando el convenio de doble imposición, ¿no? Y respecto a las utilidades y dividendos que se quieren enviar a casa matriz, el porcentaje está en el 5%. Sin embargo, el convenio de doble imposición no elimina este impuesto, ¿no? El impuesto a la salida de divisas es otro impuesto. claro, pero Eh, entonces si tú tienes una operación en Ecuador, te aplican la tasa del impuesto a la renta de la empresa. Luego te aplican la tasa de retención de impuesto al dividendo, que está limitada por el convenio. Y te aplican la tasa de impuesto a la salida de divisas. pero la tasa de impuesto a la salida de divisas te afecta directamente al flujo de la compañía. Por eso es que yo Claro, les decía en pero un inicio. pero yo te preocupo, yo soy un chileno que tiene una inversión en Ujú. Ecuador y quiero saber cuánta plata me va a llegar. Entonces, la pregunta de Florencia es, ¿te aplican al dividendo la tasa del impuesto a la salida de divisas? Afecta la remesa, pero la afecta. Paola, Sí, no estoy revisándolo en la normativa. Ya, cuando la filial ecuatoriana transfiere dividendos o utilidades a accionistas no residentes a casa matriz, en este caso al exterior, el hecho generador del ISD a la salida de divisas y no a la naturaleza del pago. La tasa vigente es del 5%. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de $500,000, aplico el ISD, a la matriz le va a llegar menos del 5%, porque ese valor se lo retiene el banco. ya. O Ujú. sea, le va a llegar de la utilidad generada, le van a descontar el impuesto a la renta de la empresa, le van a descontar el impuesto al dividendo y le van a descontar el impuesto a la salida de divisas. Ujú. Bien. Exacto. Sí, a ver, no sé si hay más preguntas por ahí. Bueno, para cerrar esta pregunta de los casinos que me mencionaban que se maneja a través de una fundación, es importante mencionar que la Junta de Beneficencia es una fundación y por tanto es una entidad sin fines de lucro, que no tiene un casino como tal. La Junta de Beneficencia lo que tiene son la venta de lotería, pero está regulada, ya que es la forma en que se financia esta institución privada con fines sociales. Pero en Ecuador, tener un casino como tal está prohibido. Y esta prohibición data del 2011, si no me equivoco. ¿Sí? Únicamente para aclarar eso. Los registros de propiedad intelectuales realizados en otros países son válidos en Ecuador. Sí, son válidos aquellos que corresponden a derechos de autor.
Así es. Si es marca, si es patente, tiene que registrarse en Ecuador, si no, no lo puede. O sea, yo como titular de una marca, por ejemplo, soy una empresa, digamos, mexicana. Soy titular de una marca y le doy una licencia a la empresa ecuatoriana. Si yo no registro esa marca en Ecuador, mi marca no está protegida en Ecuador y me la pueden registrar. Ese es el riesgo que corro. Porque es válido, comillas, no es que sea nulo, pero me la puede registrar otra persona a su nombre y yo pierdo la propiedad intelectual en ese país. Entonces, esa es la importancia de tener claro que por regla general la propiedad intelectual, excepto en el caso de derechos de autor, es país por país. Eso sería. Listo. Jorge Nos- Villalta, si me piden la factura en Ecuador, ¿cuál sería la mejor alternativa para nosotros? Bueno, si no está instalada en Ecuador, tendrías que tener un distribuidor que te aceptara una factura extranjera y ese distribuidor le factura a tu cliente final para que el cliente final, al que no le gustan las facturas extranjeras, tenga una factura ecuatoriana. ¿Alguna otra pregunta? Que ya no hay más preguntas. Dice, nombre de marcas reservados en otros países también deben registrarse en Ecuador. Sí, Sí. Correcto. sí. Donde usted quiera tener protegida su marca, tiene que registrarla. Si no la registra, corre el riesgo que se la registre otro. Ujú. Bueno, en honor al tiempo, pues agradecerles por su presencia, por acompañarnos aquí en este webinar. En Mon Group acompañamos a empresas de tecnología en su expansión en Ecuador y en Latinoamérica con un servicio integral que incluye la creación de compañías, la representación legal, el domicilio fiscal, la contabilidad y tributación, el back office, el payroll, la obtención de visas, el registro de marcas y la asesoría legal continua. Si están evaluando invertir o establecer operaciones en la región, somos su aliado local para una expansión segura y eficiente. Muchas gracias por su compañía y pues nos despedimos. Gracias a Muchas todos. gracias. Muy buenas, Gracias, hasta luego. interesantes las preguntas. Muchas gracias. Que tengan buen día.